Una chica bestia gato sin hogar es forzada a entrar en el territorio de los lobos para sobrevivir, esperando encontrar trabajos esporádicos para el día a día. Pero inesperadamente se convirtió en la consentida de toda la tribu de lobos. Su nombre era Quitilla. Poco antes, ella y su madre fueron descubiertas por otros hombres bestia gato comiendo a escondidas. Aunque Quitilla suplicó, ellos insistieron en expulsar a las dos de su territorio. Su madre incluso fue golpeada hasta casi morir. Al ver a su débil madre, Quitilla rompió a llorar desconsoladamente, sin saber qué hacer. Su madre sabía que no viviría mucho más, así que usó sus últimas fuerzas para decirle algo. Resultó que ella tenía una habilidad especial. Tras decirlo, la madre gato exhaló su último aliento, y Quitilla abrazó su cuerpo con un dolor inmenso. Ambas solo querían seguir viviendo. Entonces, ¿por qué su familia tenía que sufrir esta calamidad? Quitilla cavó un hoyo para enterrar a su madre, y luego se sentó frente a la tumba sollozando desconsoladamente. Ahora no solo su hermano y su padre, sino que incluso su madre no pudo escapar a la desgracia. Con la determinación de vengar a su familia, Quitilla abandonó el territorio de los gatos. Pero no sabía a dónde ir. En ese momento, un grupo apareció ante sus ojos. Era una manada de hombres bestia lobo que había entrado por error en el territorio de los gatos, y Quitilla tuvo una idea al instante. Con su aspecto actual, no debía parecer muy diferente de una cachorra de lobo. Porque su madre le había dicho que la mayoría de las crías de bestias se parecen, y antes de mostrar sus rasgos solo se pueden distinguir por el color de su pelaje. Además, la familia Grey Wolf que gobierna el territorio de los lobos es muy rica. También son muy tolerantes con los de su propia especie. En ese momento en la mansión Grey Wolf, dos jóvenes lobos que acababan de llegar a casa estaban aburridos. Salieron a jugar pero regresaron porque no había nada divertido. En casa tampoco había nada divertido. Justo entonces, alguien llamó a la puerta. Los dos jóvenes se asomaron pero no vieron a nadie. Al bajar la mirada descubrieron a una niña escuálida. Disculpen, ¿es esta la casa de los Grey Wolf? He oído que la familia Grey Wolf les consigue trabajo a los pobres cachorros de lobo sin familia. Al recibir una respuesta afirmativa, Quitilla levantó las orejas de alegría. Pero el olor a gato en ella ya había delatado su identidad. Aún así, los dos chicos la invitaron a pasar. Apenas cruzó la puerta, de repente les tendió ambas manos. Resultó que significaba por favor, ayúdenme. Aunque dar la mano con ambas manos era extraño, los dos lo hicieron. En el momento en que tocaron las manitas de Quitilla, una increíble sensación de suavidad llegó a sus mentes. Era tan placentero que se quedaron acariciando sus manos por un buen rato. Los dos hermanos no pudieron evitar pensar en lo suave que era el cuerpo de una bestia gato, mientras Quitilla creía que su disfraz era perfecto. Tras entrar en la casa, los dos le mostraron el interior a Quitilla. Los muebles lujosos, las luces brillantes y los sirvientes impecables hicieron que Quitilla se sintiera cohibida. Se sentía completamente fuera de lugar en esa magnífica mansión, pero se dijo a sí misma que debía resistir, porque su madre le dijo que era una gata fuerte como un lobo. Al notar que algo andaba mal con Quitilla, los dos jóvenes lobos le preguntaron si se sentía indispuesta. Justo entonces su estómago rugió, y para evitar que la echaran, ella se apresuró a explicar que no había comido en varios días. Pero que normalmente solo necesitaba comer una vez al día. Al oír eso, los hermanos se preguntaron por qué solo comía una vez al día. ¿Y por qué motivo Quitilla había venido hasta aquí? Tras saber que ahora estaba sola, los dos hermanos la envolvieron en una manta. Después la llevaron al comedor. Antes de comer, los dos jóvenes le preguntaron a Quitilla su nombre completo. Al verla dudar, los hermanos cambiaron la pregunta. Entonces, ¿cómo deberíamos llamarte? Quitilla extendió su mano y dijo que su apodo era Blandita, porque sus manos eran muy suaves. Al oírlo, los dos chicos se rieron. Quitilla pensó que la menospreciaban y se apresuró a decir que era muy trabajadora. Había empezado a trabajar desde pequeña. Después, los dos jóvenes se presentaron. El de pelaje más suave a la izquierda era el hermano mayor, Theo. El de pelo más alborotado a la derecha era el hermano menor, Devin. Además, la persona que Quitilla buscaba era su padre. Ella se sobresaltó de inmediato, y al ver su reacción, Devin bromeó diciendo que todos eran lobos. ¿De qué había que sorprenderse? Al oír eso, Quitilla se asustó tanto que inconscientemente sacó sus garras. ¿Acaso su identidad felina había sido descubierta? Pero los hermanos no pretendían incomodarla. Ambos miraron a otro lado a la vez. Aprovechando la oportunidad, Quitilla clavó sus garras en la mesa para retraerlas. Justo después trajeron la comida, y sus ojos brillaron ante la mesa llena de manjares. ¿Cuál quieres comer primero? Ella extendió la mano y finalmente eligió un plato de pescado. Theo se burló al instante de Devin diciendo que su suposición era correcta. Efectivamente, una cachorra de lobo elegiría el pescado. Era la primera vez que Quitilla comía algo tan delicioso. Nunca imaginó que existiera comida tan buena. Sin darse cuenta, sus orejas se irguieron y su cola salió. En ese momento, se puso alerta. La cola de un gato y la de un lobo no son iguales. Si la descubrían, las consecuencias serían graves. Se apresuró a esconder la cola. Tenía miedo de que vieran su fea cola, porque una vez le habían arrancado un trozo de un mordisco. Theo miró fijamente a Quitilla sin decir nada. Luego él y Devin empezaron a discutir dónde alojar a Quitilla. Para entonces, la gente de la mansión ya debía saber que era una gata. Si no estaban a su lado, podrían intimidarla. Los dos hermanos pensaron en la misma solución a la vez. Mientras, Quitilla creía que su identidad había sido descubierta y que se la iban a comer. Pero en realidad, los dos hermanos querían adoptar a Quitilla como su hermana. Al fin y al cabo, su padre era el líder de la tribu de los lobos, y para que él aceptara, solo necesitaban convencer a su madre. Ambos habían visto algo que su madre guardaba en secreto,
así que creían que ella sería muy feliz si tuviera una hija. Kitilla no entendía por qué la miraban así, entonces Theo se lo explicó. Es que vimos que cuando comes, tus orejas se levantan y te ves muy adorable. ¿Acaso no le pasa a todo el mundo? La pregunta de Kitilla dejó a los dos hermanos en silencio por unos segundos. Luego asintieron, admitiendo que de niños todos eran así, solo que lo olvidaron al crecer. Al obtener una respuesta afirmativa, Kitilla bajó la guardia. Entonces Theo propuso, que quería tocar las orejas de Blandita un momento, aunque la petición era un poco atrevida. Al verlo tan amigable, Kitilla aceptó. Apenas tocó sus orejas, Theo sintió un placer paralizante. Al ver a su hermano con esa cara de pervertido, Devin sintió curiosidad, y también pudo disfrutar de la misma sensación extasiante. Luego, mientras los dos hermanos le acariciaban las orejas, le preguntaron al sirviente cuándo volverían sus padres. En ese momento solo querían resolver rápidamente el papeleo para la adopción de Kitilla. En ese momento Kitilla preguntó por el padre de los dos. El padre de Theo y Devin se llamaba Zakar y era el más fuerte del clan de los lobos. Aunque su rostro era temible, amaba profundamente a su familia. Muchos reporteros hombres bestia palidecían de miedo solo con oír su nombre. Al ver que Kitilla también estaba pálida de miedo, Theo le contó sobre su madre Caris. Ella era la capitana de los caballeros del clan de los lobos y deseaba enormemente tener una hija. Mientras Kitilla seguía confundida, Theo le hizo una invitación. Ya que eres pequeña y no tienes a dónde ir, ¿qué tal si te unes a nuestra familia? Kitilla comprendió que si aceptaba estaría protegida. Justo cuando la niña dudaba, Zakar regresó. Theo abrazó inmediatamente a Kitilla y corrió con Devin hacia la puerta para recibirlo. Al encontrarse con la mirada de Zakar, la niña tembló de miedo. Temblorosa lo saludó y se presentó como Kitilla, la pequeña loba resiliente. He oído que el señor Grey Wolf consigue trabajo para los pobres lobeznos que no tienen familia. Aunque Zakar estaba muy confundido, tomó la pequeña mano de Kitilla. Le dijo que Kitilla era demasiado pequeña y que no era adecuado que trabajara. Cuando llegara el momento le conseguiría un lugar para vivir en el territorio de los animales pequeños. Al oír esto, los dos hermanos detuvieron a su padre aconsejándole que aunque Suavecita era pequeña, al crecer un poco más se convertiría en una temible loba hombre bestia y que podría asustar de muerte a los animales pequeños. Cuanto más escuchaba Zakar, más increíble le parecía. Pero al ver la expresión de confianza de Kitilla, no tuvo el corazón para exponer su mentira. Luego los dos hermanos comenzaron a persuadir a su padre para que adoptara a Kitilla. Pero esta vez Zakar se negó rotundamente. Justo cuando la niña pensaba que iba a ser expulsada, una mujer detrás de ella de repente le quitó la manta que la cubría. Era la madre de los dos hermanos, Caris. Apenas vio a Kitilla preguntó sin pensar, ¿por qué hay una niña en nuestra casa? Kitilla temblaba de miedo. En ese momento Theo y Devin tomaron su mano y le explicaron a su madre que Kitilla era una pequeña loba muy resiliente. Como oyó que su familia conseguía trabajo para otros lobos, vino hasta aquí. Kitilla también reunió todo su valor y extendió su pequeña mano para saludar a Caris. Aunque Caris le devolvió el saludo, la expresión en su rostro parecía mostrar descontento. Kitilla no quería que la echaran así sin más. Sí que dijo que podía cantar para alegrar a la señora. Si la señora no quiere verme, también puede enviarme a limpiar las chimeneas. Por favor, permítame quedarme a trabajar, prometo que no apareceré ante usted. Al ver que Kitilla lloraba cada vez más desconsoladamente, Caris se agachó para consolarla, le dijo que primero se secara las lágrimas y que luego se diera un buen baño. Apenas se relajó un poco, Kitilla volvió a asustarse de inmediato. Al llegar al baño, Kitilla saludó a la sirvienta que la ayudaba a bañarse. Se presentó como Kitilla, la pequeña loba que acababa de llegar a trabajar. La sirvienta Grey le dijo a Kitilla que la señora era una persona muy gentil que incluso le había dado trabajo a una anciana lenta como ella. Luego Kitilla dijo que podía bañarse sola y se mojó un poco la mano para limpiarse la cara. Pero Grey no permitiría un lavado de gato como ese. Se inclinó para ayudar a Kitilla a quitarse la ropa que estaba tan rota que ya no se podía usar más. Justo cuando Grey se preparaba para tirarla, Kitilla le pidió que le guardara un botón. Mientras peinaba a Kitilla, Grey se enteró de que su único equipaje era esa ropa. Eso la hizo sentir incómoda porque los dos jóvenes amos le habían pedido específicamente que preparara una habitación y un armario muy grande para Kitilla. Luego Grey llevó a la niña, escondió su cola rápidamente, excusándose con que no se había bañado en días. De pronto, un patito de juguete apareció flotando en la bañera. Era el juguete que Kitilla acababa de recibir de la señora Caris. Con el patito a su lado, la niña terminó de bañarse tranquila y se puso la ropa nueva que Caris le había preparado. Kitilla pasó de ser una niña desaliñada a una pequeña princesa al instante. Justo en ese momento, Grace se inclinó de repente frente a ella. Kitilla pensó que su identidad había sido descubierta, pero Grace solo le hizo un cumplido diciendo que sus ojos eran muy bonitos. Kitilla explicó que tal vez era porque el lugar donde nació era muy remoto. Mientras Grey le curaba las heridas, la niña recordó inconscientemente las palabras de su madre, que el color de sus ojos era tan claro como un prado y un lago. Como el pelo de Kitilla era muy espeso, Grey supuso que Kitilla debió vivir en el frío norte. Pero Kitilla no sabía exactamente dónde, solo recordaba que afuera hacía mucho viento y que en casa nunca había suficiente leña. Al oír eso, Grey sintió inmediatamente compasión por Kitilla. Después de ayudarla a limpiarse y arreglarse, antes de irse, Grey se inclinó y le besó suavemente la frente, esperando que encontrara un buen trabajo. De repente, Kitilla estaba sola en la gran habitación, mirando la cama grande y mullida a poca distancia. La niña sintió un impulso y corrió hacia la cama. En ese momento, su reflejo en el espejo le llamó la atención. Su cabello actual no se parecía en nada al pelaje de un lobo. Al mirar alrededor,
Descubrió una pila de toallas. Se las envolvió en la cabeza, dejando al descubierto las. Pensó en lo genial que sería quedarse aquí unos días. Lástima que parecía no gustarle a Zakar y a Caris. Con ese pensamiento, la niña se levantó de la cama, decidida a suplicarles una vez más. En ese mismo momento, Caris preguntaba a los dos hermanos qué había pasado exactamente, mientras ellos seguían riendo. Creían que tener una adorable hermanita haría la vida en la mansión más armoniosa. Al oírlo, Caris se sintió inmediatamente incómoda. Enfurecida, regañó a Theo y Devin por decir palabras tan irresponsables a la ligera. Resulta que hace 12 años, la luna azul, que solo existía en los mitos de la creación, apareció de repente en el territorio del clan de los leopardos. Innumerables hombres bestia leopardo acudieron en masa al oír que el objeto de la diosa había aparecido. Y ese fue precisamente el comienzo del desastre. El poder mágico oculto en la luna azul hizo que los hombres bestia perdieran la razón, se convirtieran en animales salvajes y destruyeran todo a su paso. Los leopardos que poseían la luna azul, tras varios experimentos, planeaban involucrar a otras especies. Si estallara una revuelta en el clan de los lobos, nadie podría garantizar que una gata estuviera a salvo. Pero antes papá también admitió que Kitilla es una loba. La ira de Caris asustó a Zakar hasta dejarlo sin palabras, pero en su corazón él sabía muy bien. En realidad su esposa solo estaba preocupada por la seguridad de Kitilla. Bajo la presión del enemigo la pareja no tuvo más remedio que enterrar a su malogrado hijo en el acto. Justo en ese momento Zakar descubrió a Kitilla dormitando fuera de la puerta. Pero eso no significaba que fuera a ignorar a Kitilla. Decidió convertirse en la familia temporal de Kitilla protegiéndola hasta que pudiera valerse por sí misma. Al abrir los ojos vio a la señora Caris sonriéndole. De repente se dio cuenta de que estaba en su forma de gata y se apresuró a explicarle a Caris. Pero ella pareció no darse cuenta y dijo sonriendo que hacía mucho que no veía a un cachorro de lobo. Recordando el ceño fruncido de Caris el día anterior, Kitilla pensó que debía ser porque era demasiado pequeña. Y ser independiente para agradecer a su madre. Caris también entendió por qué Devin la llamaba suavecita. En el futuro prepararía muchos platos deliciosos para que Kitilla creciera más blanquita y regordeta. De camino al comedor Kitilla no dejaba de pensar en él, después, que Caris había mencionado. Mirando por la ventana comprendió que después de todo no se parecía mucho a un lobo. En ese momento se vería obligada a abandonar esta mansión. Y pensaron que ya se había ido. Kitilla sintió que debía haber un error porque la porción de postre de Zakar era diminuta. En el futuro si tenía hambre podía venir a esta habitación cuando quisiera. Kitilla se convenció aún más de que era muy parecida a un lobo, si no, no le habrían permitido entrar en la cocina. En ese momento Caris dijo que todos en la casa esperaban formar una familia temporal con Kitilla. Instintivamente Kitilla miró a Zakar, porque no podía olvidar a su propia familia y le preocupaba que hacerlo decepcionaría a la familia Grey Wolf. Caris se acercó para consolarla amablemente diciendo que Kitilla no necesitaba forzarse a olvidar ni debía hacerlo. Además seguramente ellos también querrían que Kitilla fuera protegida y siguiera viviendo una vida feliz. Al ver a Kitilla asentir, Theo le secó las lágrimas, mientras que ella estaba a punto de vivir una vida tan buena. En el paraíso la familia de Kitilla también viviría en paz y feliz, así que no necesitaba culparse más. Le preguntó a Zakar si en ese lugar los arroyos estaban llenos de salmón ya cortado. Todos en esta casa la trataban muy bien, lo que la hacía sentir inmensamente feliz. Pero ¿cómo se haría exactamente el funeral? Kitilla le dijo que su apellido era Icarus. Kitilla no entendía qué pasaba y estaba a punto de cambiar el tema hacia su madre. Cuando su madre murió llevaba 3 bebés por nacer en su vientre. Al notar la confusión de Kitilla, Caris le dijo que en un funeral lo más importante es el corazón y las bendiciones. Luego Theo y Devin llevaron a Kitilla a su habitación para coger lápices de colores. Estaba cogiendo las manos de los dos hermanos, así que no podía abrir la puerta. Devin levantó a Kitilla y la colocó en el colchón y al notar lo ligera que era le dijo que en el futuro debía venir más a su habitación a comer bocadillos. Kitilla asintió de acuerdo. Se movía de un lado a otro siguiendo los movimientos de su dibujo. Justo en ese momento Caris envió a un sirviente con dulces. ¿Cómo era tu familia? Incluso me puso el apodo de suavecita. Cada vez que volvían me traían regalos. Como aún no habían nacido no pude dibujarlos. Resulta que quería dibujar a toda su familia como gatitos. El cuadro de Kitilla también fue enmarcado. Caris la elogió por su gran talento y la tomó de la mano para irse. Los dos hermanos dicen que tienen que ir a otro lugar. En el camino, Caris le dice a Kitilla que van a su habitación. A diferencia de la de ayer, el pomo de la puerta también tiene un lobo tallado. Al entrar, Kitilla le pregunta confundida a Zakar por qué su habitación está aquí. Pero él insiste en que esta es su habitación. En ese momento Kitilla lo entiende. El pomo con forma de lobo es una señal que solo la familia Grey Wolf puede usar. Aunque sea una familia temporal, está muy agradecida por lo considerados que han sido todos. Incluso trajeron especialmente la almohada que usaba. Justo en ese momento, Theo y Devin llegan corriendo y le entregan una caja a Kitilla. Dentro hay 3 velas pequeñas y unas florecillas. Resulta que es algo que prepararon para los 3 hermanos no natos de Kitilla. Luego el funeral comienza oficialmente. Kitilla bendice sinceramente a su familia. Luego ella y su nueva familia esperan en silencio a que las velas se consuman. Después, recogen la cera derretida y la entierran en el patio trasero de la mansión, completando así el funeral. A continuación, Zakar coloca un pequeño reloj de péndulo donde estaban las velas. Es un artefacto mágico que protegerá el cuadro y las margaritas, aunque él parece frío. En realidad es muy tierno con Kitilla. Luego, toda la familia va al despacho de Zakar. Sobre la mesa hay una fotografía. Es una foto de toda la familia Grey Wolf. Los dos hermanos dicen al unísono que Zakar,
quien siempre ama a su familia, es el lobo más genial. Pero ustedes también son unos hermanos muy guapos. El cumplido de Quitilla hace que los dos hermanos se sonrojen de inmediato. En ese momento, Caris trae el registro familiar. La niña escribe su nombre cuidadosamente en él. Caris elogia la clara caligrafía de Quitilla. Luego hay que rellenar los papeles de adopción. Todos los documentos deben leerse con atención antes de firmar. El papel está lleno de texto denso. Quitilla lo mira fijamente durante un buen rato. Hasta que encuentra su nombre. Aparte de eso, no puede leer ni una palabra más. Caris la consuela diciendo que es normal que un lobezno no sepa leer. Después de todo, ni siquiera Theo y Devin lo entienden todo. Así que Caris empieza a leerle cada palabra a Quitilla. Si hay algo que quieras cambiar, puedes decirlo. Quitilla se queja de que el pomo con forma de lobo de su habitación le da mucho miedo. Al oír a Zacar decir que se encargará, ella dice alegremente que no hay nada más. Justo después, al poner su huella, Quitilla de repente vuelve a su forma de gatita delante de todos. Su adorable apariencia deja a los dos hermanos paralizados. Caris entonces toma a Quitilla en brazos, moja la patita de la niña en tinta roja y la ayuda a estampar su huella en los papeles. A partir de ahora, Quitilla es oficialmente un miembro de la familia Grey Wolf. Luego Caris lleva a Quitilla a conocer a los de la casa, porque pronto tendrá que ir a la conferencia del clan de los lobos. Aunque está feliz de tener otra hija, asistir a la conferencia es su deber. Quitilla dice que lo entiende. Al principio pensó que su madre saldría a pescar. Mañana por la mañana Caris tiene que partir. Por cierto, también planea encontrarle un tutor a Quitilla, ya tiene algunos candidatos en mente. Dicho esto, Caris lleva a Quitilla a conocer a todos en la mansión. La encargada de la cocina es la chef Mina, y el ayudante de Zacar es el capitán de los caballeros, Elliot. En ese momento, Quitilla se da cuenta de que alguien entre la multitud no deja de mirarla. Se dice que el clan de los zorros es mucho más perspicaz que otras especies. Si la descubren, podrían echarla. En su pánico, agarra la mano de Creed y le da un mordisco. Elliot interviene para evitar que Creed siga siendo irrespetuoso, pero Creed intenta replicar. Pero al levantar la cabeza y encontrarse con la mirada de Zacar, Creed se vuelve para disculparse con Quitilla. Lo que a Quitilla le parece extraño es que la relación entre zorros y lobos no es tan cercana. Así que ¿por qué está aquí el heredero del clan de los zorros? Resulta que el clan de los zorros es sensible al poder mágico. Para hacer frente a los leopardos, han sido asignados aquí en pequeños equipos. Después, Caris le asigna una doncella personal a Quitilla. Es la misma doncella, Grey, que la ayudó a bañarse ayer. Al volver a ver a Grey, la niña está increíblemente feliz. Luego, todos regresan a sus habitaciones a descansar. Quitilla descubre que el pomo de lobo ha sido cambiado por uno más lindo. Justo cuando entra para subirse a la cama, Grey la levanta en brazos. Sabiendo que tiene que bañarse antes de dormir, se resiste con fuerza. Grey le dice que mañana vendrá alguien a tomarle las medidas para hacerle ropa. Para recibir visitas, lo más importante es estar limpia y arreglada. Solo eso hizo que Quitilla aceptara a regañadientes. Al llegar al baño, se sorprende por lo que ve. Resulta que Theo y Devin le habían preparado un baño de burbujas. Con un patito de goma de compañía, Quitilla se baña sin problemas. Antes de dormir, le pregunta a Grey qué le pasó al clan de los zorros para que tuvieran que venir aquí. Grey responde que si la señorita quiere saber, puede preguntarle a su tutor. Ella no tiene autoridad para responder a eso. Pero si la señorita quiere una canción de cuna, puede cantarle todas las que quiera. Mientras tanto, Creed da vueltas en su cama sin poder dormir. Sabe muy bien que él es extremadamente importante para el disperso clan de los zorros. Pero por su aguda percepción del poder mágico son el objetivo de los leopardos, por lo que se ve obligado a quedarse temporalmente con los Grey Wolf. Además, hay otra cosa que le preocupa. Seguramente todos se han dado cuenta de que esa niña es un gato. Los Grey Wolf no tienen razón para buscarse más problemas ahora. Además, esa niña es claramente un gato y aún así se atrevió a morderlo. Eso hace que Creed sospeche que Quitilla no es un gato cualquiera. A la mañana siguiente, nada más despertarse, Quitilla ve a Grey esperando junto a su cama. Grey la elogia por no ser dormilona a pesar de ser tan pequeña. Ella dice con orgullo que es porque ya es una adulta. Después Grey fue a preparar el desayuno para Quitilla. Tocino grueso y salmón en rodajas. Junto con pequeños y bonitos postres y un vaso de leche caliente. Quitilla no podía creer que su desayuno fuera tan abundante. Antes en el territorio de los gatos el que no trabajaban no recibía comida. Quitilla había empezado a trabajar desde los 3 años. Al pensar en eso se le hizo un nudo en la garganta y se dijo a sí misma que debía comer mucho y crecer rápido para vengar a su madre. Después de comer Grey comenzó a cortarle el pelo. Como el pelo de Quitilla estaba bastante dañado lo mejor era cortar un poco. La niña se sobresaltó pensando que la iban a rapar. Por suerte la habilidad de Grey era muy buena, solo le cortó el pelo en capas ordenadas. El resto se arreglaría después, como todavía faltaba un tiempo para ir a que le hicieran la ropa. Grey le dijo a Quitilla que podía salir a jugar un rato. Pero desde pequeña ella apenas sabía lo que era jugar porque si corría y saltaba le daba hambre rápido. Entonces Grey le dijo a Quitilla que, en la mansión Grey Wolf siempre había mucha comida y que si tenía hambre solo tenía que ir al comedor a comer. A partir de ahora ya no necesitaba preocuparse por esas cosas. Después Grey le puso a Quitilla un conjunto de ropa nueva. Toda era ropa que Caris había gastado una gran suma de dinero para comprarle. El presupuesto incluso superaba el costo total de la ropa de Theo y Devin juntos. Esta tarde incluso vendría un diseñador profesional a hacerle ropa a medida. Al oír eso Quitilla se sintió un poco avergonzada pensando que solo era una hija adoptiva y estaba haciendo que la señora gastara tanto dinero. Grey le aconsejó que no pensara demasiado.
Porque a la señora Caris le alegraría mucho ver a Kitilla tan adorable. Justo en ese momento la señora aún no se había ido. La señorita podía ir para que la señora la viera un momento. Al mismo tiempo Caris estaba dando instrucciones antes de irse. Kitty se queda en casa, os la encargo a vosotros dos. No me deis problemas. Justo en ese momento Kitilla llegó corriendo apresuradamente. Al ver su aspecto a todos se les ablandó el corazón por lo adorable que era. Sabiendo que Kitilla había corrido especialmente para despedirla, Caris la abrazó con fuerza y alegría. Luego le dijo a Zacar que cuidara bien de su hija y le dio un suave beso en la mejilla. Al ver esto Kitilla de repente pensó en algo. Corrió a hacer fila detrás de Zacar pero esperó y esperó sin que Caris reaccionara. No pudo evitar preguntar. ¿No se está haciendo fila aquí para recibir un beso? De repente Kitilla oyó a Zacar mencionar la luna azul. Antes en el territorio de los gatos su trabajo había sido ayudar a la gente a inspeccionar la luna azul. Justo en ese momento Zacar se dio cuenta de la mirada de Kitilla y le preguntó qué planes tenía para hoy. Kitilla entendió que él le preguntaba eso porque se preocupaba por ella. Después de contarle todo su horario del día le preguntó a Zacar pero él solo respondió fríamente que estaba muy ocupado. Los dos hermanos consolaron a Kitilla. En realidad papá es muy amable. Si le preguntas seguro que te lo explicará. Al oír eso Kitilla volvió a preguntar. Zacar dijo que estaría todo el día en su despacho. Esa respuesta en realidad era casi lo mismo que papá está muy ocupado. Entonces Theo le explicó a Kitilla que lo que su padre quería decir era que podía ir a su despacho a buscarlo para jugar en cualquier momento. Al oír eso Kitilla sonrió feliz. Después Kitilla le dijo a Gray que quería dar un paseo por los alrededores. Los dos hermanos se ofrecieron como guías y Gray le dio una caja de galletas. Recordándole que debía volver a tiempo para comer porque por la tarde tenían que hacerle la ropa a medida. Primero los dos hermanos llevaron a Kitilla a ver el gran salón de banquetes. Si venían invitados todos comían aquí y la zona interior era el salón de fiestas. Devin dijo que si Mem quería aprender a bailar podía buscarlo a él. Al oír eso Theo se molestó de inmediato diciendo que él era el hermano mayor y que cualquier cosa debía pasar por él primero. Después los tres fueron a visitar el jardín. Como el lugar era demasiado grande Theo decidió llevar primero a Kitilla a ver el lado este donde había un huerto de frutales y un inmenso mar de flores. Era el lugar favorito del chef y el pastelero de la casa Grey Wolf. La mirada de Kitilla fue rápidamente atraída por las jugosas fresas. Su sabor era agridulce e increíblemente delicioso. Al verla Devin recogió un gran puñado y se lo dio a Kitilla. Justo después de decir mientras nadie nos descubra está bien, al segundo siguiente los tres fueron descubiertos por el jardinero Philip. Primero saludó cortésmente a los tres. Luego le preguntó a Kitilla si acababa de comer fresas a escondidas. Al ver que la niña negaba con la cabeza Philip se disculpó avergonzado diciendo que probablemente era porque las fresas que cultivó esta vez no eran lo suficientemente deliciosas para satisfacer a la señorita. Kitilla se apresuró a explicar que en realidad las fresas eran muy dulces y deliciosas. Después de decirlo se dio cuenta de que se le había escapado. Pero Philip no tenía ninguna intención de regañarla. Incluso le regaló una cesta llena de fresas diciéndole que podía venir a comer cuando quisiera. Después de todo, que a la señorita le gustaran era el sentido de que él cultivara estas frutas. De camino de vuelta Kitilla de repente pensó que en la casa Grey Wolf ser jardinero tampoco era una mala opción. Pero a los ojos de Theo bastaba con que Kitilla fuera adorable todos los días. Si ser adorable contaba como el trabajo de Kitilla, entonces ella realmente trabajaba en exceso todos los días. Pronto los tres llegaron ante una lápida de piedra. Este era el monumento conmemorativo de la familia Grey Wolf. En él estaban grabados los nombres de los lobos que se sacrificaron en el incidente de la luna azul. Kitilla hizo una reverencia sincera. Justo en ese momento un carruaje entró en la mansión, seguramente eran las personas que venían a hacerle la ropa. Devin le preguntó a Kitilla si le dolían los pies después de caminar tanto. Aunque su antigua herida realmente le dolía un poco, Kitilla negó valientemente con la cabeza. Theo se dio cuenta de un vistazo de que se estaba esforzando y dijo que hacerle la ropa más tarde sería muy agotador. Por lo tanto ahora debían ayudar a Kitilla a ahorrar energías. Devin entendió de inmediato y se transformó en un lobo gris gigante. Kitilla se asustó tanto que palideció. Theo levantó a Kitilla y la puso sobre el lomo del lobo explicando que mientras el poder mágico alcanzara un cierto nivel se podía agrandar el cuerpo en la proporción correspondiente. Además el poder mágico de su padre era aún más fuerte, por lo que cuando él se transformaba era aún más grande. Así Theo y Kitilla regresaron a la mansión montados en la espalda de Devin. Mientras tanto la diseñadora de modas fue conducida a la habitación por una sirvienta. Al ver que había logrado infiltrarse con éxito, una de ellas sonrió con malicia. Desafortunadamente Caris, que sabía mucho de ropa de mujer, no estaba en casa hoy. Por lo tanto Kitilla decidió ir a buscar a Zacar para pedirle su opinión. En el camino se encontró por casualidad con Elliot, el ayudante de Zacar. Kitilla le dijo que quería que Zacar estuviera a su lado mientras le hacían la ropa. Al oír eso Elliot se sintió un poco en apuros porque hoy el señor Zacar estaba muy busy. Pero prometió que transmitiría los deseos de la señorita. Al llegar a la habitación, los dos diseñadores saludaron a la doncella Grey. El matrimonio Vera estaba muy feliz de poder confeccionar un atuendo para la señora Caris. Kitilla pensó que no la veían por ser muy pequeña, así que se adelantó para saludar y presentarse. Soy la pequeña loba Kitilla, y aunque soy pequeña soy muy fuerte. Ahora estoy bajo el cuidado de la familia Grey Wolf. Después de que habló, la habitación quedó en silencio por unos segundos. De repente, la señora Vera se acercó para observar a Kitilla detenidamente. Juró que pondría todo su empeño en hacerle ropa a la señorita. ¿Entonces puedo llamarte señorita Kitilla? Kitilla respondió alegremente que sí. La señora Vera estaba tan emocionada que golpeaba repetidamente el pecho de su esposo.
Luego, ambos sacaron todo tipo de diseños de ropa para que Kitilla los viera. Frente a ella había un montón de estilos deslumbrantes que la marearon. Se decía que al matrimonio Vera también le gustaba hacer ropa para muñecas. Kitilla pensó que no la obligarían a vestirse como una. Justo en ese momento, la señora Vera le preguntó si había algún estilo que le gustara. Ella le recomendó unos pantalones de montar que estaban muy de moda últimamente. Kitilla pensó que ese estilo sería bastante cómodo, pero le preocupaba que fuera difícil ocultar su cola, así que rechazó la sugerencia. Dijo que prefería los vestidos con volantes, cuanto más elaborados mejor. Inmediatamente después, la señora Vera trajo varias telas para que Kitilla eligiera. Kitilla pensaba elegir un color melocotón un poco más maduro, pero la señora Vera pensó que ese color la hacía ver aún más adorable. Al recibir la tela, tocó sin querer la pequeña mano de Kitilla. La señora Vera casi no podía creer que existieran unas manos tan suaves. En ese momento, se escuchó un alboroto repentino fuera de la puerta. Los dos hermanos insistían a Zacar en ir a ver cómo le hacían la ropa a Kitilla. Al verlos llegar, Kitilla se alegró visiblemente. Luego, el padre y los dos hijos se sentaron a ver los diseños de ropa, mientras Kitilla se fue sola al otro lado a mirar los accesorios. La persona frente a ella le recordó inconscientemente a Gerian, el gato malvado que la había intimidado. Esa persona sacó un sombrero y se lo probó a la niña. Al ver que a Kitilla parecía gustarle, sacó una factura y comenzó a darle el precio. Ese precio, con una larga fila de ceros, dejó a Kitilla pasmada. Luego dijo que si le gustaba, solo tenía que decírselo a la señora Grey. No, a la señora Caris, creyendo que si a la hija le gustaba, la familia Grey Wolf no escatimaría en gastos. Además, una piedra de olivino tan grande encajaba muy bien con el estatus de la familia Grey Wolf, que con ella puesta, nadie dudaría ni aunque fuera una rata. Kitilla no estaba segura de si esa persona se había dado cuenta de que no era una loba, pero aún así dijo que si quería venderlo, al menos debía quitarle 3 ceros, porque esa no era una piedra preciosa, solo era cristal tintado. Después de hablar, Kitilla tiró el sombrero al suelo y se dio la vuelta para irse. No sabía que Zacar, que estaba a su lado, había visto toda la escena. Kitilla estaba extremadamente molesta de que alguien se atreviera a tomarla por una tonta fácil de engañar. En el pasado, Gerian siempre hacía el truco de cambiar piedras preciosas reales por falsificaciones bien hechas, y el trabajo de Kitilla era distinguir las verdaderas de las falsas. Aunque ella no entendía por qué tenía esa habilidad, sabía muy bien que Gerian era un gato malvado, que la explotaba y que también le hizo daño a su madre. Justo en ese momento, Grey llamó a Kitilla para que se cambiara de ropa. Con su nuevo atuendo, Kitilla se veía tan adorable como una muñeca. No solo el padre y sus hijos estaban muy complacidos, sino que a la propia Kitilla también le encantó. ¿Quién iba a pensar que Zacar había preparado muchos otros estilos más? Así, Kitilla se probó un conjunto tras otro sin cansarse. Cada uno de ellos dejaba asombrados a todos los presentes. Luego, Zacar le hizo una seña a la señora Vera. Kitilla pensó que esta vez la ropa no le había quedado bien. Zacar entonces le preguntó cómo se sentía. Es muy cómodo y también muy bonito. Los zapatos de cuero y las pinzas para el pelo, le gustaba todo. Aunque ya se había probado varios conjuntos. El que más le gustaba era el que llevaba puesto. Al oír eso, Zacar asintió. Comprar 5 conjuntos de este estilo fue sin duda una buena decisión. Además, toda la ropa de los percheros también fue empacada y guardada en el armario. Kitilla se asustó. ¿Y si crecía antes de poder usar toda esa ropa? Pues entonces te haremos ropa nueva y ya está. ¿No acabas de decir que el que más te gusta es el que llevas puesto? Dicho esto, Zacar le hizo una seña a la señora Vera. Quería encargar también un conjunto familiar para que toda la familia Grey Wolf pudiera vestir igual. Cuando llegó el momento de escribir la factura, Kitilla echó un vistazo a escondidas. Casi se desmaya al ver esa cifra astronómica. Si la familia Grey Wolf se arruinaba por su culpa, se sentiría terriblemente culpable. ¿Quién diría que justo después Zacar dijo que todavía sobraba mucho presupuesto? Tras encargar la ropa, toda la familia salió del salón. Zacar le preguntó a Kitilla si ya había comido algo. Ella contó con los dedos y dijo que había comido muchas fresas y galletas. Apenas terminó de hablar, Zacar dijo que tenía que volver a su estudio, y se quedó mirando fijamente a Kitilla. Mientras Kitilla estaba confundida sin entender nada, sus 2 hermanos se acercaron a su lado. Los 2 hermanos le hicieron señas de que su padre estaría todo el día en el estudio. Que dijera eso probablemente significaba que allí dentro había algo que a ella le gustaría. Kitilla lo entendió al instante. Le preguntó a Zacar si podía ir a jugar a su estudio. Inmediatamente después, Zacar la levantó en brazos y caminó hacia el estudio. A diferencia de la primera vez que estuvo allí, al lado del escritorio había aparecido una cuna que sus 2 hermanos habían usado antes. Kitilla dijo que tenía muchas cosas que preguntar más tarde. Zacar no se negó, pero primero tenían que medir su altura. Luego llevó a Kitilla frente a una estantería. En ella había bastantes muescas pequeñas, parecían ser las marcas de altura de sus 2 hermanos cuando eran pequeños. De repente, Kitilla se sintió mucho más segura, porque al verlo así, no parecía tan pequeña. Pero cuando llegó el momento de medirla, Kitilla tuvo que ponerse de puntillas con todas sus fuerzas. Al final, su marca quedó más baja que la de sus hermanos. Al oír a Zacar decir que esa era la altura de Theo y Devin a los 4 años, se sintió como si hubiera recibido un duro golpe. Justo en ese momento, se fijó en un cofre que había sobre la mesa, y recordó que parecía ser lo que Elliot había reportado por la mañana. Zacar notó la mirada de Kitilla, le tapó los ojos con la mano y le explicó que dentro del cofre había piedras que podían afectar a las emociones.
y que no se podían mirar a la ligera. Al ver que Kitilla seguía llena de curiosidad, Zakar dijo que eran réplicas creadas extrayendo poder mágico de la luna azul. Quizás a una niña tan especial como tú no le afectaría mucho. Kitilla recordó de repente las palabras de su madre antes de morir, que ella tenía una habilidad especial. Al oír eso, Zakar se quedó pensativo. Inmediatamente después, le advirtió a Kitilla que nunca le contara esto a nadie más, porque los humanos siempre codician las cosas especiales. Que muchos codiciaban ese poder, y si no podían poseerlo, lo destruirían. Kitilla aceptó obedientemente y luego le preguntó a Zakar si conocía a su padre. No diría que lo conocía, solo oí hablar de él. Apenas escuchó eso, Kitilla rompió a llorar desconsoladamente. La niña le suplicó a Zakar que le contara algo sobre su padre. Zakar le secó las lágrimas con un pañuelo, diciéndole que le contaría cuando fuera un poco más grande. Pero al ver la expresión desconsolada y dolida de Kitilla, no tuvo el corazón para negarse. Hay una canción sobre la diosa que es muy conocida en este mundo. En esa canción, el collar de zafiro que se menciona es precisamente la luna azul. Tiene el poder de hacer que los hombres bestia pierdan la razón por completo. Kitilla no podía creer que lo que había en esa caja fuera tan aterrador. Zakar le dijo que no tuviera miedo, porque lo había colocado en un cofre del tesoro que podía bloquear el poder mágico. Por lo que él sabía, un padre y su hijo apellidados Icarus habían estado investigando la luna azul. Kitilla se quedó asombrada. Aunque su madre siempre dijo que su padre y su hermano eran héroes, era la primera vez que oía que investigaban esa piedra legendaria. Al ver que Zakar no parecía querer decir más, Kitilla bajó la cabeza y empezó a leer el libro. Esperaba poder crecer rápido para saber más cosas sobre su padre. Un rato después, Kitilla estaba tan aburrida que no paraba de bostezar, mientras Zakar seguía trabajando diligentemente frente a ella. Al verlo, Kitilla no pudo evitar imaginar a Caris trabajando. De repente se dio cuenta de que Zakar la estaba mirando. Resulta que a Kitilla se le habían escapado las orejas de gato. Estaba a punto de esconderlas, cuando oyó a Zakar decir que quería darle un mordisquito. Kitilla se sobresaltó. ¿Acaso de verdad se la iban a comer hoy? Zakar entonces le explicó. Kitilla ya dormía en la pequeña cuna que le habían preparado. Durante el día, él había sido vago a propósito para tranquilizarla. Según los registros, los animales que tiraban del carro de la diosa eran gatos. Elogió lo bonita que era la invitación de esta vez. Al oírlo, Kitilla se puso tan contenta que empezó a parlotear sin parar, lo que obligó a Theo a corregirla de inmediato. Devin sugirió que Kitilla podría usar un sombrero para cubrirlas, pero normalmente, un lobo de élite solo muestra sus orejas cuando sus emociones son muy intensas. La tribu de los lobos solo tiene una pareja en toda su vida. Cuando encuentran a la persona con la que quieren pasar el resto de sus días, sus orejas se muestran inconscientemente. Al oírlo, Kitilla sintió un poco de expectación. La pequeña se preguntó si en el futuro alguien mostraría sus orejas por ella. En cuanto a los dos hermanos, en ese mismo instante formaron un frente común. No permitirían que absolutamente nadie se acercara a su querida hermanita Kitilla. Para volverse más fuerte, Kitilla fue a escondidas al campo de entrenamiento a ver practicar a sus hermanos. Pero no pudo evitar soltar un miau, atrayendo de inmediato las miradas de todos. Zakar, que pasaba por allí, la levantó con facilidad. Él le recordó que una bola de algodón blanca como ella escondida entre la hierba era muy fácil de descubrir. Al ver la cara triste de Kitilla, a los dos hermanos les pareció un poco gracioso. A petición de Kitilla, Theo trajo una capa y la cubrió con ella. Así debutó el brillante truco de magia. La gatita se convierte en persona, haciendo que todos a su alrededor se acercaran a saludar a Kitilla. Zakar les dijo a todos que volvieran a sus asuntos, y luego le preguntó a Kitilla qué hacía en el campo de entrenamiento. Hace un momento parecía que estabas imitando el aullido de un lobo. Kitilla dijo tímidamente que quería aprender a luchar. Aunque Zakar se negó con la excusa de que era demasiado pequeña, Kitilla aún así quería prepararse desde ahora. De todos modos, así podría abandonar la mansión después de crecer. Apenas terminó de hablar, el ambiente se congeló al instante. Kitilla se quedó perpleja, sin entender qué había dicho mal. Sus dos hermanos le dijeron que faltaba mucho para que fuera mayor de edad. ¿Por qué pensaba ya en irse? Después de pensarlo un momento, Zakar le preguntó de nuevo si de verdad quería aprender. Kitilla abrió la boca de par en par. Aunque era pequeña, tenía todo lo que necesitaba, y sus dientes eran muy afilados. Al ver los diminutos dientes de Kitilla, Zakar no supo qué responder por un momento. Además, los hermanos Theo y Devin entrenan todas las mañanas. En la mente de los tres apareció la misma imagen de Kitilla haciendo un berrinche, y luego fueron a buscar a Elliot para discutirlo. El corazón de Kitilla latía con fuerza por los nervios. Efectivamente, Elliot le pidió a Kitilla que se levantara temprano al día siguiente. A partir de mañana, aprendería con él los fundamentos. Kitilla se alegró muchísimo. Si es así, quizá en unos días pueda darle una lección a Herian. A la mañana siguiente, Caris regañó a Zakar por dejar que Kitilla aprendiera a luchar tan pronto. Porque ella todavía no estaba preparada mentalmente. Aunque decía eso, en el suelo había un montón de equipo que le había comprado a Kitilla. Además, sabía muy bien que una vez que Kitilla quisiera aprender, no podría detenerla. Es solo que la mujer que vino a la mansión ese día la seguía inquietando. Alguien con estrechos vínculos con la facción de los leopardos se atrevió a entrar tan campante en la mansión. Además, Creed revisó el sombrero que le dio a Kitilla y descubrió que tenía magia de localización y escucha oculta en su interior. Si Kitilla se lo ponía sin saberlo, tanto sus movimientos como su vida diaria quedarían expuestos. Quizá porque Kitilla acababa de convertirse en su hija. La facción de los leopardos la veía como el punto débil de la tribu de los lobos. De todos modos, Zakar dijo que él mismo iría a investigar.
Pero Caris no podía estar tranquila, porque una gatita era realmente demasiado débil en comparación con ellos. Aunque ya había ordenado a todos los lobos del territorio que trataran a Kitilla como a una loba, eso no podía cambiar la diferencia entre especies, si le decimos que conocemos su verdadera identidad. Seguro se sentirá culpable por habernos mentido. Justo en ese momento, llamaron a la puerta. Kitilla asomó la cabeza. Se había levantado muy temprano porque era su primer día de clases. Caris le dijo que le había preparado unos regalos sencillos, una pequeña espada de madera de su tamaño y un par de botas de cuero resistentes para Kitilla. La pequeña estaba tan feliz que se lanzó a los brazos de Caris. Pero ella no le había preparado ningún regalo. Antes de que Caris pudiera decir que no importaba, Kitilla la sorprendió con un beso rápido en la mejilla. Por un instante, Caris se emocionó tanto que se le erizaron las orejas. Todo el mundo sabe que los hombres lobos solo muestran sus orejas y su cola cuando sienten emociones muy fuertes. Y la última vez que Zakar vio a Caris mostrar sus orejas fue hace mucho tiempo. Realmente no entendía qué era tan emocionante. Después, Zakar llevó a Kitilla al campo de entrenamiento. En el camino se encontraron con Theo y Devin, y Kitilla les presumió la espada de madera que acababa de recibir. En ese momento, los dos hermanos notaron la expresión de Zakar, y adivinaron que su padre parecía estar celoso por algo. Justo después, Zakar se transformó en un enorme lobo negro. Vamos, papá te llevará a tu primera clase. Los dos hermanos se quedaron sin palabras al instante. En su primer día de clases, ellos nunca habían recibido un trato así. Poco después, los tres llegaron al campo de entrenamiento montados en la espalda de Zakar. Ni siquiera Elliot sabía qué decir. Con tantos mimos, de verdad era solo una adopción temporal. Kitilla le dio las gracias a Zakar y le dio un beso rápido en la nariz. En un instante, Zakar volvió a su forma humana. Todos se quedaron boquiabiertos al ver sus orejas erguidas. Después, Kitilla comenzó su primera lección. Al ver la postura de la niña, Elliot no pudo evitar sentirse desconcertado. Kitilla explicó que era gracias a su trabajo cuando era pequeña. En aquel entonces, aquel adulto le dijo que si no mantenía la postura correcta, le cortarían la cabeza. Al ver la extraña expresión de Elliot, Kitilla se dio cuenta de que aquello no era normal en absoluto. De repente, bajó la cabeza con tristeza. Incluso se sintió avergonzada de su propia postura. Elliot se apresuró a consolarla diciendo que su postura era perfecta. Solo lamentaba que ojalá la señorita hubiera podido aprender en un entorno más cálido, para decidir la dirección del entrenamiento futuro. Elliot primero le puso algunas pruebas, le hizo rodar pequeñas pelotas para que Kitilla intentara atraparlas. Para su sorpresa, los movimientos de la niña eran increíblemente ágiles. Ni siquiera se le escapó una sola. La segunda prueba era para comprobar su capacidad de salto. Elliot aún no había terminado de decir no te esfuerces demasiado. Cuando Kitilla saltó al punto más alto sin tomar impulso, aunque sabía que la capacidad de salto de los lobos no era igual a la de los gatos. Elliot tuvo que elogiar en contra de su conciencia que era normal que una cachorra de lobo fuera tan ágil. Al final, aparte de la fuerza, Kitilla obtuvo una puntuación muy alta en todo lo demás. Elliot le dijo que a partir de ahora Kitilla debía comer más carne. Si quería usar un arma, podía probar con el arco y la flecha. Al oír eso, Kitilla se sintió un poco decepcionada por un momento. Ella quería aprender esgrima para tener un duelo a muerte con Gerian. Después de todo, ese villano siempre estaba amenazando a los gatitos con una espada. Al ver las orejas de Kitilla caídas como hojas marchitas, Elliot se apresuró a consolarla diciéndole que no había por qué decepcionarse. Porque el símbolo de la casa Grey Wolf es el arco y la flecha. Además, el lugar al que la señora Caris había ido antes a una reunión era el campo de entrenamiento central. Allí había un arco que una vez fue usado por la diosa, así que un arma con poder legendario no era inferior a una espada, aunque Elliot lo dijo en gran parte para tranquilizarse a sí mismo. Pero Kitilla realmente se liberó de sus dudas y decidió esforzarse más con el arco y la flecha. Durante el día, seguía a Elliot al campo de entrenamiento para practicar arquería, y al mediodía comía algo para reponer fuerzas. Por la tarde iba a la habitación de sus dos hermanos para aprender a escribir. Kitilla se esforzaba tanto para que en el futuro Eden no la controlara. Y justo hoy era el día en que Eden venía a la mansión a dar clases. Después de separarse de sus dos hermanos, Kitilla estaba a punto de ir al campo de entrenamiento cuando Creed apareció de repente frente a ella arrodillado sobre una rodilla. Señorita, se le desató el cordón del zapato, ¿quiere que se lo ate? Kitilla se sobresaltó y retrocedió medio paso. No le pareció tan amigable la primera vez que se vieron. Creed explicó que en ese momento solo quería bromear un poco. Después de que los dientes de lobo de la señorita lo mordieran, se le aclaró la mente. La señorita es sin duda una loba majestuosa. Fue un desliz suyo. Al recibir tal cumplido, Kitilla se sintió un poco engreída y satisfecha. Justo en ese momento Elliot interrumpió, advirtiéndole a Creed que no meneara más la cola delante de la señorita. Zorro, deja de fingir que eres un niño de 10 años que no entiende nada. Puedo oír claramente los cálculos en tu cabeza. Kitilla estaba muy confundida. ¿Acaso a la tribu de los lobos no le gusta menear la cola? Su inocencia hizo que Elliot casi se atragantara hasta escupir sangre. Por la tarde, el carruaje de Eden llegó a la mansión. Kitilla y sus dos hermanos salieron a recibirlo a la puerta. A diferencia de la impaciencia de sus hermanos, en cuanto Eden bajó del carruaje, Kitilla corrió inmediatamente a preguntarle. ¿Debes estar muy cansado después de un viaje tan largo en carruaje? Pero Eden solo estaba ocupado hablando con el sirviente, ignorando por completo a Kitilla que se esforzaba por agradarle a su lado. La niña se sintió muy molesta por dentro. Si no fuera por miedo a que la delataran, no haría estas cosas.
En ese momento, Eden finalmente miró a Kitilla. ¿Intentas adularme porque no quieres estudiar? Kitilla negó de inmediato con la cabeza. Luego se acercó al oído de Eden y le susurró que en realidad le gustaba mucho estudiar con él. Además, desde la primera vez que lo vio, sintió una gran simpatía por él. Al terminar ella, Eden giró la cara hacia otro lado. Kitilla estaba increíblemente molesta. No podía creer que la odiara tanto. Luego, Kitilla entró al aula para prepararse antes de la clase. En su interior, comenzó a pensar en cómo hacer que Eden estuviera un poco más feliz. Después de todo, al crecer dejaría la casa Grey Wolf para vivir sola. Antes de eso, solo aprendiendo mucho de Eden podría vengar a Herian. Justo en ese momento, Eden se acercó y le preguntó confundido si no estaba satisfecha con sus estudios. Kitilla se apresuró a negar con la cabeza. Eden preparó un plan de estudios especial para niños pequeños y, al oírlo, Kitilla abrió el libro para ver. Para ser sincero, no creo que puedas entender este libro, pero si soy yo quien te enseña, deberás aprender lo más básico de todos los campos. Al oír esto, Kitilla solo quería desmayarse. Si esto sigue así, ¿cuándo podré vengarme? Eden también sabía que esto era muy difícil para Kitilla, así que usó el salmón seco como ejemplo. Si tienes un trozo de salmón y yo te doy otro, ¿qué pasaría? Al oír esto, Kitilla sonrió radiante. Pues así me sentiría muy feliz. Eden miró por la ventana con impotencia. ¿Y si tienes 2 trozos de salmón y yo te quito uno? Maestro Eden, ¿tiene hambre? Pero por suerte tengo 2 trozos de salmón. Como yo también pasé hambre al llegar a la mansión, estoy dispuesta a compartir con usted. Eden señaló hacia un lado. Intenta contar cuántos diseños hay en el papel tapiz. Mientras Kitilla contaba, la cara de Eden se puso completamente roja y giró la cabeza para mirar por la ventana. Por primera vez, el joven experimentó una sensación conmovedora. Después, Eden organizó un montón de asignatura para Kitilla. Además, como veía que Kitilla siempre se comportaba como una gatita. Además de eso, Eden también le enseñó a madurar como una verdadera loba. Pero Kitilla no veía ningún problema en su comportamiento. Sus orejas y su cola eran claramente idénticas a las de un lobo. Al oír esto, Eden se quedó sin palabras. Hace un momento dijiste que te gustó, ¿verdad? Pero los lobos no muestran su afecto tan a la ligera. Justo cuando Kitilla iba a explicarse, Eden la interrumpió. ¿Tan rápido olvidaste lo que acabo de decir? ¿Qué tal decir algo como quiero morderte? Esa frase sí que se usa, si la otra persona es realmente adorable. Al oírlo, Kitilla sonrió y dijo. Si usted quiere morderme, puede hacerlo cuando quiera. De repente, Eden golpeó la mesa con fuerza, se levantó de un salto y salió directamente. Kitilla se entristeció por completo. Ella solo quería mostrarse un poco más cercana. Pero parece que solo consiguió que la odiara más. En ese momento, los 2 hermanos se encontraron con Eden justo cuando salía del aula. Al verlo con el cuerpo flácido y la cara sonrojada, ambos hermanos sintieron de inmediato que algo andaba mal y entraron corriendo a la habitación para preguntarle a Kitilla qué había pasado. ¿Ese tipo intentó hacerte algo? Seguro que no hizo nada como darte besitos, ¿verdad? Cuando Kitilla dijo que no, los 2 hermanos suspiraron aliviados. Los 2 rodearon a su hermana pequeña y le advirtieron una y otra vez que no dejara que Eden pensara que tenía oportunidad de acercarse a ella. Porque los lobos son una especie extremadamente obstinada, así que debía tener mucho cuidado. Pero a pesar de las advertencias, los 2 hermanos no estaban tranquilos y planearon ir a supervisarla mientras estudiaba en el futuro. ¿Quién lo diría? Eden rechazó su plan con la excusa de que distraerían a Kitilla de sus estudios. Además, la carga de entrenamiento de los 2 hermanos también aumentó, y realmente no podían sacar tiempo. Ese día, Kitilla terminó sus deberes completamente agotada. Mientras los revisaba, Eden le dijo que estaba cansada porque movía la cola mientras escribía. Kitilla se alegró mucho al ser elogiada por sus deberes esta vez. Ahora ya había corregido su forma infantil de hablar, solo que por sus dientes, todavía no pronunciaba bien algunos sonidos. Cuando creciera un poco más, podría hablar con claridad. Hablando de crecer, Eden le preguntó a Kitilla qué quería hacer en el futuro. Para entonces, Kitilla seguramente ya habría dejado la mansión Grey Wolf. Quería encontrar al enemigo de su madre para vengarse. ¿Y usted, maestro Eden, qué quiere hacer en el futuro? Después de pensar un momento, Eden respondió seriamente que quería volverse más fuerte. Se decía que la señora Beavis murió protegiendo a Eden, por lo que Kitilla sintió que sus objetivos eran bastante similares. Ella lo consoló diciendo que, al ser tan inteligente, seguro que se volvería muy fuerte. Justo en ese momento, sus 2 hermanos, que se suponía que estaban estudiando, entraron de repente en la habitación. Sin decir palabra, dijeron que llevarían a Kitilla a tomar aire fresco. Sí que Theo llevó a Kitilla a cuestas hacia las afueras, pero en ese momento, Eden no olvidó aprovechar para darle una lección. Por una carta reciente de su padre, supo que, un leopardo joven pero astuto había tomado el puesto de cabeza de la casa Leopit. Una vez que termine de arreglar los asuntos del clan, es muy probable que comience a actuar. Kitilla preguntó confundida por qué los leopardos no podían vivir en paz con todos. Porque los hombres bestia leopardo tienen un fuerte deseo de conquista y además poseen el poder de la luna azul. Así que naturalmente querrían gobernar a todos los hombres bestia. Al oír esto, el corazón de Kitilla se apesadumbró. Se dice que después del evento de hace 12 años, la tribu de los osos cortó todo contacto con el mundo exterior, mientras que la tribu de los zorros fue casi aniquilada. Solo unos pocos quedaron bajo la protección de la tribu de los lobos. Cuando llegue el momento, el señor Zakar y la señora Caris seguramente volverán a luchar a muerte contra la tribu de los leopardos. Un leopardo le arrancó un trozo de la cola a Kitilla en un accidente hace 4 años.
Pero la locura que mostraron los leopardos esa vez era diferente a la de hace 12 años. Su propósito de invasión parecía ser solo para satisfacer alguna necesidad. Escuché a mi padre decir que tienen infiltrados en las otras razas. En poco tiempo, llegaron a la zona del monumento conmemorativo. Si en el futuro no podemos resistir el ataque de la tribu de los leopardos, me temo que habrá que erigir otra lápida aquí. Al pensar que todos en la casa Grey Wolf podrían resultar heridos, Kitilla no pudo evitar mostrar su preocupación. Devin corrió a animar a Kitilla, diciendo que sus padres ya habían preparado medidas especiales. Los hombres bestia leopardo no podrían entrar de ninguna manera en la mansión. Resulta que para evitar que los leopardos entraran, habían plantado hierba gatera por todas las laderas que rodeaban la mansión. Al llegar a este punto, Devin se detuvo de repente como si se hubiera dado cuenta de algo. Tống Uyển và Tống Vân, cặp chị em từng vênh váo không ai bằng, từng hống hách trước mặt tôi. Devin, alarmado, levantó a Kitilla. En ese momento, ella había inhalado tanta hierba gatera que estaba medio adormilada. Eden aulló de inmediato para llamar a un médico. Mientras tanto, los dos hermanos solo querían despertar a Kitilla rápidamente. Si otros la veían así, seguro que los regañarían. Eden estaba a punto de escabullirse cuando Devin lo agarró. Aún falta mucho para que termine la clase. ¿Acaso el profesor piensa abandonar a su alumna? A regañadientes, Eden probó el método que su padre le había mencionado para despertar a un borracho. Llevó a Kitilla al lago, como si sintiera el peligro. Kitilla de repente mordió a Eden. Después de morderlo, se retorció y se acurrucó en sus brazos. Mientras murmuraba delirando: «Por favor, sé un poco más gentil conmigo». Justo en ese momento, Devin se apresuró a tomar a Kitilla, murmurando que en el futuro no debía dejar que Kitilla volviera a beber. Al segundo siguiente, la voz de Caris resonó, dejándolos a todos paralizados. ¿Quién le explica a mamá qué está pasando aquí? Al ver a Kitilla cabizbaja y decaída, Caris la tomó rápidamente de los brazos de su hijo. Al oír la voz de Caris, Kitilla despertó de golpe. Dijo adormilada que estaba bien, que si no le creían podía bailar la danza del gato. Dicho esto, Kitilla se tambaleó como una borracha y se puso a bailar, dejando a todos los presentes atónitos. Pero antes de terminar de bailar, cayó al suelo de golpe. El médico la examinó y dijo que no había nada de qué preocuparse, que solo se había quedado dormida. Pero justo después, los susurros del médico hicieron que el corazón de Caris diera un vuelco. Caris miró con severidad al grupo de 3 a su lado, y les ordenó que cada uno le entregara un informe de autocrítica para la noche siguiente. Esa noche, Zakar por supuesto se enteró de lo sucedido, y el estado de Kitilla también le hizo fruncir el ceño. Que saber que para evitar que los hombres bestia leopardos invadieran la mansión, esa hierba gatera había sido modificada. Inhalar una pequeña cantidad era suficiente para estar ebrio por 4 días. Sin embargo, Kitilla se había recuperado casi por completo en solo medio día. Luego, llamó a un somnoliento Creed a su estudio. «He oído que últimamente estás muy interesado en mi hija». En el fondo, Creed se sintió extremadamente molesto. ¿Llamarlo en medio de la noche solo para preguntar esto? Pero por fuera, la elogió diciendo que era porque la señorita era demasiado adorable. Zakar, por supuesto, no le creyó. Creyó que Creed había percibido algo y por eso actuaba de esa manera. Así que Zakar fue directo al grano y le pidió a Creed que revisara si los ancestros del clan de los zorros habían dejado algún registro. Era una habilidad transmitida de generación en generación en el clan de los zorros. Los zorros que habían completado el rito de sucesión podían ver los registros que sus antepasados grabaron en el mundo espiritual con poder mágico. A partir de ahí, Creed dedujo que la identidad de Kitilla estaba relacionada con la diosa. Según la leyenda, el poder que la diosa otorgó a la casa Icarus solo podía ser transmitido al primogénito. Sin embargo, la capacidad de recuperación de Kitilla también estaba claramente relacionada con ese poder especial. Acto seguido, Zakar abrió la caja que contenía la luna azul. Recordó que Kitilla había dicho que veía un cálido resplandor emanando de esa piedra. Relacionando esto con el hecho de que alguien se había acercado a Kitilla intencionadamente, Zakar dijo que quería encomendarle una misión a Creed. A la mañana siguiente, Kitilla se despertó en su colchón. Apenas abrió los ojos, vio a Caris sonriéndole. Al pensar en todas las cosas vergonzosas de ayer, su rostro palideció al instante. Tras examinarla, el médico descubrió que Kitilla se había recuperado por completo. Esa velocidad no se parecía a la capacidad de recuperación que podría tener un cachorro de lobo normal. El corazón de Kitilla se encogió. Tanta gente me vio ebria por la hierba gatera, ¿y si todos piensan que soy un gato? Además soy hay clase, y encima mordí la mano del profesor Eden. Me pregunto si el profesor buscará vengarse de mí más tarde. Miró preocupada a Caris. Ella la consoló amablemente, diciendo que era muy común que los cachorros de lobo se emborracharan con hierba gatera. Sí que no tienes que estar tan triste. Al saber eso, Kitilla finalmente se animó. Justo cuando se preparaba para ir al campo de entrenamiento, Creed la llamó. Esto es leche caliente con miel. Tómela, señorita. Kitilla la tomó y le dio las gracias. Últimamente Creed le traía bocadillos, y al pensarlo se sentía un poco conmovida. Pero la siguiente frase de Creed hizo que Kitilla casi escupiera la leche. El señor Zakar me ordenó que escoltara a la señorita. Resultó ser una orden que Zakar dio la noche anterior para proteger a Kitilla. Además, le exigió a Creed que bajo ninguna circunstancia desarrollara sentimientos románticos por Kitilla, y que no tocara sus manos ni sus orejas. Tampoco podía hablar con ella más de 3 frases, y que era mejor que ni siquiera la mirara fijamente. Después de encomendarle esa misión a Creed, Zakar le encargó a Elliot que investigara qué secreto ocultaba a ese líder del clan de los gatos, Gerian. Poco después, mientras Kitilla practicaba tiro con arco en el campo de entrenamiento,
Creed llegó para informarle que el joven amo de la casa Beavis había llegado. Era obvio que Creed también había oído que Kitty mordió a Aiden por estar ebria de hierba gatera. Kitty había estado tratando de evitar a Aiden estos días, pero ahora era evidente que ya no podía esconderse. Se acercó a él con nerviosismo. No dejaba de pensar en lo enojado que debía estar Aiden para venir hasta el campo de entrenamiento. Cerró los ojos con tensión y se disculpó con Aiden. Incluso dijo que si el profesor quería, podía morderlo hasta que se le pasara el enojo. Pero el dolor que esperaba no llegó. Aiden solo le acarició suavemente la cabeza. ¿No vas a morderme? Eso lo arreglaremos después. Pero, ¿por qué te asustas cada vez que me ves? ¿Acaso parezco el tipo de profesor que golpearía a sus alumnos? Los ojos de Kitty se iluminaron de inmediato. Aiden acababa de decir que ella era su alumna. En ese momento, resonaron en su cabeza las advertencias de sus dos hermanos. No dejes que Aiden piense que tienes una relación especial con él. ¿Será que a eso se refieren con la obstinación de los lobos? Aiden sonrió con picardía y respondió, no es eso. Al oírlo, Kitty no solo no se decepcionó, sino que sonrió aún más. Creería cualquier cosa que dijera su profesor. Aiden le acarició la cabeza a Kitty, su tono de voz se suavizó. Si es así, en el futuro será suficiente con que me muerdas solo a mí. Llegará el día en que te enseñaré lo que es la obstinación de los lobos. Dicho esto, se dio cuenta de que Creed estaba de pie a su lado a escondidas. ¿Tú quién eres? Creed se presentó como su guardaespaldas, Creed, enviado por el señor Zakar para proteger a la señorita. Mientras hablaba, se interpuso delante de Kitty. En otras palabras, mi deber es proteger a la señorita de todo mal. Quizás en la mansión no necesite un guardaespaldas, pero este es el campo de entrenamiento. Por favor, siga mis indicaciones. Los dos se enfrentaron, sin que ninguno cediera. Al final fue Kitty quien intervino, diciendo que estaba toda sudada y que tenía que ir a bañarse para ir a clase. Aiden miró su reloj y le recordó a Kitty que no llegara tarde. Él no se había dado cuenta de que estaba cubierto de pelo de gato blanco. Cuando Kitty lo vio, casi se muere del susto. Corrió directamente a su habitación. Al llegar, Kitty le dijo a Gray, alarmada, que estaba empezando a mudar el pelo. Gray la tranquilizó con voz suave, diciéndole que no se preocupara, que luego le recogería el pelo. Dicho esto, Gray tomó un peine y comenzó a cepillar el pelo de Kitty, y en poco tiempo se acumuló un gran montón en el suelo. Gray dijo que todos los animales de la mansión tienen una época de muda, así que seguro que nadie se daría cuenta. Con el pelo recogido, Kitty se veía increíblemente adorable. Pero Gray pensó que aún debería llevar un adorno adecuado. Mientras tanto, en la clase de Aiden, Theo y Devin estaban sentados de oyentes con la excusa de querer ver el progreso de Kitty Model. Así que se apresuraron a terminar su parte primero. Cuando Kitty entró en clase, no solo sus dos hermanos la miraron con asombro, sino que hasta a Aiden se le iluminaron los ojos. En ese momento Kitty parecía una pequeña. Aunque Theo no paraba de consolar a Kitty diciendo que no se preocupara, el pelo se le caía cada vez más, haciendo que esas palabras de consuelo la hicieran sentir aún más culpable. Kitty le dijo a Aiden que quería tomarse el día libre, que le apetecía salir a dar un paseo. Theo estaba a punto de decir que todos irían con ella, pero Kitty se negó vacilante. Luego se envolvió la cabeza con una tela y salió corriendo de la habitación. Por donde quiera que Kitty pasaba, dejaba pelos de gato volando por todas partes. Apenas tuvo tiempo de disculparse antes de salir huyendo a toda prisa. Aunque jadeaba de cansancio, no se detuvo. Antes nunca le había prestado atención a la época de muda, pero ahora por fin lo entendía. En este lugar no había ningún animal como ella. De pie en la ladera de la colina mirando la mansión Grey Wolf, a Kitty se le escaparon las lágrimas. De verdad, Grey Wolf era justo como lo había pensado al principio. Pacífico, cálido y con mucha comida deliciosa. Sentía que todos la querían de verdad como un miembro temporal de la familia. Pero todo eso, lo había conseguido gracias a una mentira. Solo de pensar que había engañado a gente que la trataba tan bien, a Kitty le dolía el corazón. Se quedó sentada en la ladera, con la cara escondida, sollozando sin parar, hasta que sin darse cuenta anocheció. Mientras tanto en la mansión, todos seguían limpiando el desastre de pelo de gato que Kitty había dejado. Era la primera vez que los dos hermanos veían a un gato mudar de pelo, así que no podían creerlo. Quizás Kitty se había dado cuenta de su diferencia y por eso estaba tan triste. Después de preguntar a una sirvienta a dónde había ido, supieron que estaba en la famosa colina de los dientes de león. Theo todavía se preguntaba por qué Kitty habría venido aquí cuando la vio de pie en el punto más alto de la ladera. El viento frío soplaba con fuerza a su alrededor, arrastrando su pelo caído junto con los pétalos de diente de león hacia el cielo. Ese momento en que Kitty lloraba sola se grabó profundamente en el corazón de Aiden. Comprendió que ella extrañaba a su madre en el cielo, y que no era un asunto en el que él pudiera entrometerse. Aiden se dio la vuelta para irse, metiéndole una manta de lana en los brazos a Devin. Vayan ustedes dos a consolarla como es debido. Aunque se sintieron un poco confundidos, los dos hermanos no le dieron más vueltas. A mitad de camino, Aiden se giró para mirar de nuevo hacia Kitty. En ese momento, Theo y Devin ya la habían envuelto bien en la manta. Como maestro de Kitty, Aiden entendía mejor que nadie, que solo la compañía de la familia podía aliviar la soledad en su corazón. Pero eso, él no podía hacerlo. Kitty, extrañas mucho a tu mamá, ¿verdad? Kitty se quedó un poco sorprendida. Seguro la habían oído llorar antes. Un poquito. Theo le puso suavemente la mano en la cabeza para consolarla. Es muy normal. Porque seguro que tu familia también te echa mucho de menos. Además, ahora estás en tu época de muda. Un pelaje tan suave nadie podría olvidarlo fácilmente. Así que vuelve a casa con nosotros. Te cepillaremos el pelo con mucho cuidado.
Se emocionó tanto que se le saltaron las lágrimas. Claramente solo soy una adoptada temporal. ¿Por qué todos son tan amables conmigo? Porque eres nuestra hermana. Aunque solo sea temporalmente, sigues siendo de la familia. La familia tiene que cuidarse mutuamente. Kitilla levantó la cabeza para mirar el cielo y dijo que quería ver las estrellas un rato más. Después de todo, era una lobezna romántica. Los dos hermanos se sentaron a su alrededor, escuchándola hablar sobre las constelaciones en el cielo. Después, los tres regresaron juntos a la mansión Grey Wolf. Al acercarse a la puerta, Kitilla volvió a dudar. ¿De verdad podía entrar allí de nuevo? Su pelo había desordenado toda la casa. Pero al ver la escena que tenía delante, se quedó atónita. La casa no solo había sido redecorada, sino que en cualquier lugar que se podía cambiar, lo habían puesto de color blanco. Lo que más conmovió a Kitilla fue que las sirvientas no la culparon en absoluto. Incluso estaban preocupadas por si había pasado frío fuera. Así fue como Kitilla regresó una vez más a la gran familia Grey Wolf. Esa noche, Caris entró sigilosamente en la habitación de Kitilla. Los tres niños se habían transformado en sus formas animales. Kitilla dormía plácidamente entre sus dos hermanos. Al ver eso, Caris finalmente relajó su corazón angustiado. Le preguntó a Zakar con voz temblorosa: si nuestra hija todavía viviera, ¿sería así esta escena? Al ver el rostro satisfecho de Kitilla, Zakar abrazó suavemente a Caris, asintiendo en silencio. Los días siguientes, Kitilla volvió a su rutina de estudio habitual. Además de practicar la escritura básica, Eden también comenzó a enseñarle sobre la luna azul. Actualmente, los bestia aún no comprenden el principio de activación de la luna azul, y una de las razones es que lo que todos estudian es solo una réplica. Kitilla recordó que Gerian también mencionaba a menudo el nombre de luna azul. Pero Zakar había dicho que la verdadera luna azul estaba en manos del clan de los leopardos. Y sin embargo, Gerian tenía una relación muy estrecha con el clan de los leopardos, lo cual era realmente extraño. Porque hace 4 años fue precisamente el clan de los leopardos el que expulsó a los bestia gato de su antiguo hogar, obligándolos a vivir en una tierra estéril. Además, su madre le había dicho que, para proteger la retirada segura de los bestia gato, Gerian se había lanzado al frente para protegerlos, y por eso, se convirtió naturalmente en el líder del clan de los gatos. Al ver a Kitilla sumida en sus pensamientos, Eden le preguntó en qué estaba pensando. Kitilla se sobresaltó. ¿Cómo sabes qué estaba pensando? Tras dudar un momento, le preguntó a Eden si los bestia gato y la luna azul tenían alguna relación. En realidad, eso es algo casi indiscutible, porque la luna azul es una reliquia sagrada dejada por la diosa, y los gatos eran los que tiraban del carro de la diosa. Además, estas historias también se mencionaban en las canciones de cuna. Eden incluso leyó en un libro que algunos gatos, esperando la aparición de la diosa, usaron el mismo nombre generación tras generación. Los gatos que tiraban del carro de la diosa también poseían la habilidad de ser inmunes a la luna azul. Sin saber por qué, Kitilla de repente sintió que Eden la estaba sondeando. ¿Estás muy interesado en los gatos? Eden explicó que estas eran cosas que había descubierto por casualidad mientras buscaba una forma de enfrentarse al clan de los leopardos. Con razón, la primera vez que se vieron, Eden se mostró tan precavido con Kitilla por ser un gato. El clan de los leopardos había usado algún método para utilizar la luna azul, y los únicos animales inmunes a ella eran los gatos. Por eso, naturalmente asumió que Kitilla era una espía. De repente, Kitilla pensó en una posibilidad. ¿Acaso su padre y su hermano eran ese tipo especial de gato? Y yo heredé ese poder, y por eso mi madre me dijo que fuera con el clan de los lobos. Pensando en esto, Kitilla le pidió un favor a Eden. Eden la miró un momento y preguntó: ¿confías en mí? Por supuesto que sí, Eden, tú eres mi maestro. Esa respuesta tan directa hizo que Eden sonriera levemente. Le acarició el pelo a Kitilla. En el futuro seguirás pensando así, porque entre la gente en la que confías, el único que puede ayudarte soy yo. Vamos, dime, ¿en qué quieres que te ayude? Después de hablar con Kitilla, Eden fue inmediatamente al despacho de Zakar. Al oír que Eden tenía algo que discutir, Zakar adivinó que estaba relacionado con Kitilla, y Eden asintió para confirmar. Kitilla me ha contado sobre Gerian, el líder de la tribu de los gatos. Al oírlo, el rostro de Zakar mostró un claro asombro, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Al ver eso, Eden preguntó: ¿no sabía ya usted que ella era una gata? Pero Zakar ignoró por completo sus palabras, solo miraba fijamente al joven que tenía delante. Kitilla ocultó su identidad a todo el mundo, y sin embargo te lo contó a ti. Eden admitió que era cierto. Aunque Zakar y Caris ya les habían dicho la verdad y les advirtieron que no trataran a Kitilla como a una gatita, Eden pensó que como ya todos lo sabían, no importaba mucho. Además, si realmente se hubiera acobardado por esa advertencia, probablemente no habría visto a Kitilla llamándolo aduladoramente maestro. Al pensar en eso, las comisuras de los labios de Eden se curvaron involuntariamente. Zakar captó de inmediato el cambio en su expresión. ¿En qué estabas pensando? Después de eso, los dos empezaron a hablar del asunto principal. Entonces, ¿qué te contó Kitilla cuando se enteró de que Gerian también había mencionado algo relacionado con la luna azul? La expresión de Zakar se volvió seria de inmediato. En teoría, los inmunes a la luna azul deberían ser los gatos que heredaron el nombre de Icarus, pero la situación de Kitilla era muy especial. Según ella, la luna azul era una gema que hacía que la gente se sintiera feliz y cómoda, aunque todavía había muchas cosas que no podía entender. La tarea más urgente era confirmar si Gerian era inmune a la luna azul o no. Eden se levantó para irse. Su única misión era transmitir las palabras de Kitilla. Eden confiaba en que con la capacidad de juicio de Zakar, los asuntos siguientes se manejarían adecuadamente. De repente, Zakar lo llamó de vuelta.
Si Kitilla dice algo más en el futuro, recuerda decírmelo. En ese momento, en la mente de Eden apareció la imagen de Kitilla feliz junto a Theo y Devin, por lo que le reveló una cosa más a Zakar. Al mismo tiempo, no pocos subordinados esperaban fuera de la puerta. Elliot sostenía en la mano los documentos que debía presentar hoy. De repente, Zakar salió corriendo de la habitación y se alejó a grandes zancadas. Antes de irse, también llamó a Elliot para que lo acompañara. Se le veía una expresión muy seria y sostenía un grueso cuaderno en la mano. Tengo algo urgente que discutir. Vamos primero al despacho de Caris. Al oír eso, Elliot se tensó de inmediato. ¿Será que por fin iba a comenzar la discusión estratégica para enfrentarse a la tribu de los leopardos? En ese momento, Caris todavía estaba organizando documentos. De repente, se oyó un ruido inusual fuera de la puerta y al segundo siguiente Zakar entró de golpe. Caris, tengo algo muy urgente que discutir contigo. Al notar el ambiente extraño, Caris se levantó de inmediato para ver el cuaderno que Zakar le entregó. A medida que pasaban las páginas, el rostro de Caris se ponía cada vez más serio. Esto es lo que quiero discutir contigo. ¿Cuándo crees que sería conveniente? ¿Acaso tienes que preguntar? Por supuesto que empezamos ahora mismo. Elliot, que estaba fuera de la puerta, se puso aún más tenso al verlos. ¿Qué era lo que hacía que sus rostros estuvieran tan serios? Justo en ese momento, llamaron a Elliot por su nombre. A partir de ahora, todos los caballeros que se queden en la casa Grey Wolf deben dedicarse a prepararse para el programa de la próxima semana. ¿Cuál es el programa de la próxima semana? Zakar respondió con cara seria. Nuestra querida Kitty cumplirá 7 años la próxima semana. Al oírlo, Elliot se quedó atónito y sin palabras. ¿Acaso era este el asunto importante del que hablaban? Esa noche, mientras toda la familia cenaba en el comedor, Kitilla estaba sentada entre sus dos hermanos como de costumbre, pero esta vez, su mirada fue atraída por algo más que la comida. Debido a la reciente muda de pelaje, desde la señora Caris hasta Zakar e incluso Eden, todos llevaban en los hombros una hermosa estola de piel de lobo. Solo los hombros de Kitilla estaban vacíos. De repente, Caris habló, sobresaltando a Kitilla. Kitty, he oído que tu cumpleaños es la semana que viene, ¿es cierto? Kitilla estaba desconcertada. No entendía cómo todos se habían enterado en solo mediodía. Hoy después de clase, sus dos hermanos fueron a su aula para jugar con ella. Entonces Kitilla propuso jugar con un ovillo de lana hecho de su propio pelo. Pero entonces recordó que la tribu de los lobos probablemente no jugaba con ovillos de lana. Kitilla se apresuró a decir que alguien le había contado que el ovillo de lana en realidad significaba que iba a cumplir 7 años. Al oír eso, los dos hermanos se emocionaron de inmediato y le preguntaron la fecha exacta de su cumpleaños.